bienvenidos a esta nueva edición, la número 35 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro. Desde el Festival de Mar del Plata, cada año intentamos organizar dentro del programa estas otras actividades que están relacionadas, interconectadas, porque más allá de las películas que vamos programando, estamos atentos también, por ejemplo, a las nuevas escrituras que van acompañando los nuevos modos de hacer cine, de ver cine, y nos hacen reflexionar acerca de las formas que va adoptando el cine. Es un placer estar juntos ahora aquí, en este momento, en esto que ya es un clásico dentro del festival, que es la presentación de Revista de Cine y la Vida Útil. En este caso se va a presentar Revista de Cine con su número 7 y La Vida Útil el número 4. Damos la bienvenida entonces a Ramiro Sonsini, Lautaro García Candela, Lucas Granero, Nicolás Zuckerfeld, Sergio Wolf y Malena Solarz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta edición. Bueno, gracias Ceci. Bueno, obviamente es un gran placer para nosotros estar, creo que hablo en nombre de todos, no solo nosotros 6, sino de todos los demás integrantes de las dos revistas. Efectivamente, el año pasado ya estuvimos juntos y fue una muy grata experiencia. Poner a dialogar a las revistas más allá de sus notas, digamos, siempre produce reflexiones interesantes. Y bueno, y de alguna manera lo que motiva esta charla, más allá de la coyuntura, que es la presentación de dos números nuevos, en el caso de los chicos de Revista de Cine, ya el número 7 está en la calle, probablemente muchos de los que vean esta presentación tengan el número en la mano. En nuestro caso estamos terminando de ultimar detalles y la revista va a estar muy pronto a disposición de todos y todas. Pero bueno, hay una serie de temas que nos convocan, quizá casualmente, quizá no, a las dos revistas en este caso. Entonces, que es de lo que vamos a hablar en esta charla, vinculado concretamente al cine americano y a algunos elementos del cine americano contemporáneo. Así que nos parecía interesante, bueno, básicamente ponernos a charlar de algunas cuestiones que nos interesaban más allá del evento de presentar la revista, como una cuestión de agenda. Bueno, a mí me toca muy rápidamente hacer como una especie de pasada de los contenidos que tiene este número 4 de la Vida Útil. Nosotros, en realidad, este número 4 es una especie de continuación y conclusión del número 3. En el número 3, la zona central de la revista estaba constituida por un gran dossier dedicado a la última década del cine contemporáneo, la década 2000-2019. Y bueno, y mientras estábamos haciendo ese dossier hace ya más de un año, o un año, nos dimos cuenta que la cantidad de materiales que teníamos planificados para ese dossier no era imposible ponerlo en un solo número, así que desdoblamos ese dossier y este número 4 está, de alguna manera, concluyendo esa primera etapa de investigación, que obviamente es inconclusa, a pesar de que ocupe dos revistas. Además de eso, hay otro núcleo muy fuerte y muy importante que está vinculado con la edición pasada del Festival de Cine de Mar del Plata, que son dos entrevistas muy extensas a dos cineastas norteamericanos, pero absolutamente independientes, de Nueva York, que uno es un cineasta más grande, de edad, más consagrado, entre comillas, que es Dan Savit, que tiene 5 películas, ¿o 4? Sí, 5. 5, y bueno, en el último Festival de Mar del Plata se vio 14, su última película, más un corto que hizo después, y estuvo presentando su película y charlamos con él, y además estuvo acompañado por su productor, que es Graham Swan, que es un joven cineasta neoyorquino, absolutamente cinéfilo, con quien también hablamos y quien estuvo presentando su ópera prima, que se llama The World is Full of Secrets. Además de eso, también, hay muchas otras cosas de la revista que no voy a nombrar por una cuestión de economía narrativa, pero sí quiero mencionar brevemente que hay una entrevista que para mí es una de las cosas más lindas del número, que es una entrevista a Adrian Martin, un famoso crítico de cine australiano que, seguramente todos acá lo conocemos por sus textos, y quizá Sergio lo haya conocido personalmente en su época de trabajador de Bafisi.
pero bueno, de nuestra parte es una persona que siempre de alguna manera es un faro y tener la oportunidad de entrevistarlo y publicar una entrevista y dar cuenta de que es una persona que sigue siendo no solamente lúcida, sino brillante, a pesar de que crece y de que van cambiando sus intereses y que la vida le va llevando a lugares distintos, es absolutamente motivador para mí. Así que bueno, un poco de eso y de algunas otras cosas se trata este número 4 de la vida útil que van a poder tener muy pronto en sus manos. Bueno, a mí me toca al menos presentar mínimamente el número 7 de la revista de cine, que la revista de cine es una revista que sale hace algo así como 7 años. Ahí está, habla Nico, así tal vez te toma la cámara. Ahí la están. Bueno, tenés que hablar para que te tome la cámara. Bueno, ok, acá está. Eso, ahí está. Bueno, es una revista que sale más o menos desde 7 años, más o menos, y que suele no tener un eje muy preciso que recorra todos los artículos, suele ser una revista que el sumario se va armando a la par que se van escribiendo los artículos y no hay premisas por lo general en ninguno de los números, pero sí existen en algunos de esos números, y el número 7 es uno de ellos, algunos ejes que finalmente terminan reuniendo casi a veces por casualidad y a veces más deliberadamente algunos artículos, ¿no? Y en este último, y por eso decidimos este tema de la charla con la vida útil, hay uno de los pequeños ejes que ni siquiera llega a ser un dossier, pero bueno, a veces nos referimos a esto así, que es el estado o algunos casos para estudiar cómo está Hollywood hoy, ¿no? Para tomarle un poco la temperatura desde algunos casos particulares. Hay un artículo sobre la película de Tarantino, hay un artículo sobre Joker, hay un artículo sobre películas de superhéroes, hay un artículo sobre películas de terror, producidas más bien en Estados Unidos. Y por eso nos parecía, bueno, en realidad fue una propuesta de la vida útil, pero nos pareció muy buena para que dialoguen estos textos alrededor de este tema, al menos como principio para charlar, ¿no? No necesariamente solo Hollywood, sino Hollywood y el cine norteamericano. Y sí, capaz me faltó alguno, ¿no? El de Fernando Ganso también, básicamente sobre Hollywood, y tal vez me está faltando alguno. ¿Por dónde arrancamos? A mí se me ocurre que un buen punto de inicio podría ser comenzar a discutir algo que creo que las dos películas comparten en su visión de... Las revistas. Las dos revistas comparten en su visión de estas películas de cine norteamericano actual, contemporáneo, como queramos decirles, que es que damos como un foco muy, muy importante a cuán malo termina siendo de alguna forma, o cuán malo es el estado actual del cine norteamericano, ¿no? Esto en parte lo digo haciendo alusión a un texto que escribo yo en el número de La Vida Útil, que tiene que ver con cierta idea de didactismo o una cuestión un poco más de limpieza que tienen las películas norteamericanas actual. Estoy hablando en concreto de lo que sucede en la comedia, pero me parece que lo podemos aplicar también a otros géneros y a otros fenómenos en sí. Que obviamente esto tiene que ver un montón con el contexto actual de ese país. No creo que haga falta entrar en detalles, pero bueno, sabemos que las cosas están bastante complicadas, y lo que yo observo, sobre todo en películas como Joker y Green Book, es que el cine norteamericano de alguna manera tuvo que ponerse a tono con ese clima, y las películas de esta manera comenzaron a volverse fenómenos un poco particulares, en el sentido de que
las comedias ya no cumplen esa función que solían cumplir en otras épocas, sino que prevalecen en ellas un fuerte sentido de la tolerancia y de buenos modales, digamos. Y en películas como en Joker sucede algo similar, pero al mismo tiempo no, porque si bien el cineasta que la hace viene de una tradición de comedia, se trata de Todd Phillips, el director de películas como ¿Qué pasó ayer? Y toda esa saga, digo, que son películas que todavía tenían como un cierto tono medio anárquico, que si bien se ve en Joker, me da la sensación de que está un poco llevado a ideas más exageradas y de muy trazo grueso, que son también algunas de las cosas que describe Beatriz Sarlo en el texto que escribe sobre la película en Revista de Cine. Y por otro lado veo que hay una película que creo que nos gusta a todos, que escapa de todos esos tópicos, que es la película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Que es la única película, o por lo menos una de las pocas películas, creo yo, que todavía confía en la ficción, plenamente en la ficción, casi como que no tiene ganas de pedir disculpas por nada, ¿no? Es algo de lo que Sergio también habla en su texto y creo que sería una buena forma de partir a hablar de lo que está sucediendo en el cine norteamericano actual. Sí, yo creo, Lucas, digo, leyendo un poco tu texto, yo pensaba en eso que vos decís en un momento de que este tipo de cine parece estar entregado a las peripecias del contexto, decís vos, ¿no? Y yo creo que el cine en gran parte estuvo siempre entregado a las peripecias del contexto. Digo, de King Kong a Me casé con un comunista, de Lincoln a Lady Bird, siempre estuvo entregado a las peripecias del contexto. El tema es qué se hace con ese contexto, ¿no? Digo, ¿es más cómodo para este tipo de cine hablar sobre el Me Too o el movimiento Black Lives Matter? Bueno, yo creo que no. Lo que pasa es que lo que es cómodo, me parece, es apelar al lugar común. El problema de esas películas, creo yo, que no es tanto plegarse a ese contexto, porque al fin y al cabo Tarantino también nos habla de ese contexto de otra manera, sino que es plegarse a ese contexto como si allí no hubiera ningún tipo de problema. Es decir, como si no fuera necesario hacerse ningún tipo de pregunta, sino más bien repetir zonas ya transitadas por el cine, ya más bien digeridas, como si uno habla de que son películas Green Book, las citabas recién, como bien pensantes, y que el Joker termina siéndolo de alguna manera, aún queriendo ser una película provocadora, termina siendo una película que podría compartir más aspectos con The Green Book que con la película de Tarantino, pero es como si hubiera una especie de estrategia de limpieza, ¿no? Que termina generando una especie de, más que bienpensantismo ideológico, un bienpensantismo estético, ¿no? Como si hubiera una especie de estética del bienpensantismo, ¿no? Como si hubiera una manera adecuada, ¿no? No de decir las cosas, sino también de mostrar las cosas. A mí me hacía pensar un poco eso, y me parece interesante también lo que vos decís respecto de la ficción, pero yo prefiero callarme un poquito respecto de Tarantino y meterme después, pero eso era un poco lo que estaba pensando, ¿no? Bueno, recojo un poco el guante con respecto al tema de Tarantino que me tocó escribir. El artículo se llama Bienvenidos a la Casa de la Ficción. El título es una especie de pequeño juego
con un título de una vieja crítica de Jonathan Rosenbaum sobre Rivet, que se llamaba La Casa de la Ficción, justamente porque el texto de Tarantino que escribí intenta demoler todo lo que puede a Rosenbaum, que me parece un personaje cancerígeno del cine, siempre me lo pareció. Y me parece que forma parte, lo que escribió de la película de Tarantino forma parte de algo de lo que recién planteó Lucas, respecto, no sé si decirlo políticamente correcto, me parece que la película de Tarantino es una película extraordinaria para pensar un montón de cuestiones, ¿no? Es decir, es una película que al mismo tiempo que es una película que se construye a partir de una idea icónica o de iconicidad que él había trabajado en muchas de sus películas, que tiene que ver con sus recuerdos del cine, con los formatos, con el trabajo sobre el color, etcétera, una serie de cuestiones. También está, como ocurre en sus últimas películas, también discutiendo ese lugar de lo políticamente correcto, que ya estaba en su película anterior, en la cual, recordemos, el personaje más repugnante era un mexicano, y el personaje del negro se limpiaba el culo con una carta de Lincoln. Y en esta película hay un montón de chistes y comentarios en relación con eso. Hay uno de Brad Pitt en relación con los mexicanos, etc. Y me parece que Tarantino está como confrontando con esos discursos, en un plano, digamos, de la película, porque me parece que hay una idea ahí que incluso uno podría expandirla, llevarla más largo, sobre la cuestión de lo que ahora se suele llamar la cancelación, ¿no? Tengo la sensación, es una hipótesis que vengo pensando hace rato sobre Tarantino, que Tarantino está planteando que en la medida en que se corten todo ese tipo de conexiones con lo que es la tradición de los géneros del cine, el trabajo sobre los arquetipos, el trabajo sobre los géneros bajos, vamos a un terreno donde la ficción va a ser prácticamente imposible. Ya no se va a poder hacer ficción casi con nada. Y en ese sentido, me parece que él está también discutiendo todo ese tipo de cuestiones, y por supuesto que le cayeron encima. La más ridícula fue la que para mí, o una de las más ridículas, fue la de las feministas que dijeron que Margot Robbie no hablaba casi en la película, y que ese era un gesto de misoginia de Tarantino en relación con el personaje femenino, que era el único personaje fuerte de la película. Cuando en realidad, digamos, es como que Tarantino no puede ponerse a discutir todo ese tipo de tonterías que se dicen sobre la película, pero la película es una película que está discutiendo otras cosas. Inclusive, creo yo, rediscutiendo la propia idea de la tradición, ¿no? Del propio Hollywood, ¿no? Es decir, no solamente el tema de Polanski, el bebé de Rosemary, etcétera, etcétera, incluso el western, sino también poniéndose como en ese linaje. Uno no puede escribir todos los artículos, esto ya lo sabemos, ¿no? Y nosotros tenemos un director de revista que es el primero que nos marca, no se puede poner todo en una nota, del mismo modo que no se puede poner todo en una película, que es la tradición que viene de, yo diría, no sé, Los viajes de Sullivan, Sunset Boulevard, la película de Lynch, a llegar a Tarantino, ¿no? Digo, se podría hacer una serie de trabajos sobre el tema de cómo el cine representa cierta zona de Los Ángeles y cierta zona del cine en relación con Los Ángeles, y la película está como trabajando ahí, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver, incluso cuestiones que tienen que ver con los géneros, y sobre todo con la idea de la afirmación de la ficción, ¿no? Y de cómo la ficción tiene que poder reinventarse y poder volver a pensar. Yo creo que la película da un paso más que lo que planteaba en Bastardos sin Gloria, sobre el tema del problema de cómo trabajar lo real a partir de la ficción, ¿no? Si se quiere, el camino que yo elegí para la nota sobre Tarantino es un camino, no sé, como poco convencional. Probablemente los
los fans de Tarantino digan de qué está escribiendo este tipo, está hablando del problema de lo real, para hablar del director que más ha apostado por la ficción más desmesurada en los últimos 20 o 30 años del cine, ¿no? Pero me parece que eso nos lleva a, por lo menos para mí, a un modo de pensar el cine americano. Me parece que Tarantino está, una vez más, repensando el modo en que se puede hacer cine americano. Se puede hacer cine americano y si también, digo, para tirar un tema más, si cine americano y Hollywood es lo mismo. ¿Es lo mismo Hollywood que cine americano? ¿No? Bueno, nada, tiro y... Sergio, quería como sumarme a algo que decías con respecto, bueno, a ciertos problemas que traía, digamos, como los problemas, digamos, de la representación en un sentido casi como de justicia poética, en el que, digamos, tanto la crítica como algunos cineastas estadounidenses como que se montan mucho sobre eso, digamos, y entonces hay como toda una oleada, digo, de cineastas y de críticos que se lanzan de alguna manera a reescribir la historia, digamos, a reescribir la historia de Hollywood, reescribir la historia de Estados Unidos, digamos, como tratando digamos, de darle voz a ciertas, uno podría decir minorías, que quizás no estuvieron representadas, porque siempre se trata de un régimen de visibilidad, digamos, ¿no? Y creo que el peligro de eso, en cierto punto, es, creo que Nico lo había escrito como en un post de Facebook sobre la serie de Hollywood, en Netflix, que lo que termina sucediendo en cierto punto es que es una mirada histórica sin ningún tipo de complejidad, porque digamos, se borra todo lo malo y se mantiene lo bueno y se vuelve como una especie de utopía sin resistencia sobre los relatos históricos que se fueron construyendo a lo largo de la historia, digamos. Porque siempre la historia es una ficción. Y entonces me parece que en cierto punto ese tipo de críticas que se le hace a Tarantino, lo que termina pasando es que va a llegar un punto en el cual Scorsese tiene una frase muy linda que dice que uno va al cine en cierto punto como para construir una memoria en común, ¿no? Y lo que me parece que va a terminar sucediendo en cierto punto, que es que esa memoria en común va a ser una memoria casi de manual de jardín de infantes, no, manual de jardín de infantes no existe, pero como algo muy infantil, digamos, ¿no? Porque termina como analogando muchas cosas, digo, extrapoladas a la actualidad, que terminan siendo muy infantiles, digamos. Entonces, lo que hace Tarantino, por ejemplo, mostrar que sus protagonistas, bueno, son violentos, o que sus protagonistas tienen como todas las cosas que tenían los hombres, digamos, en los años 60, es básicamente no darle la espalda a lo que sucedía y no hacer una versión escolar, una versión Villiquen de la propia historia, en cierto punto. Entonces, me parece que en ese sentido lo que hace Tarantino es muy valioso, ¿no? Digo, más allá de la reescritura, digamos, totalmente ficcional que hace la historia, sino también como reponer ciertas cosas que son así, ¿viste? Y si uno trata justamente blanquear no sería la mejor palabra, digamos, pero como de limpiar las imágenes de los protagonistas, sería totalmente infantil, digamos. Dale, Ramiro. Sí, no, lo que pensaba es que me parece que Tarantino, yo no creo que Tarantino esté buscando reescribir la historia, sino de alguna manera reivindicar la autonomía que debería tener la ficción Claro. respecto de una responsabilidad histórica, digamos. Y un poco me quedé como muy pensando en esta especie de distinción que había hecho Nico sobre, digamos, una especie de corrección política y una especie de corrección estética. Y te digo lo que yo entendí, a ver si a eso te referías, digamos. Como si de repente el cine tuviera una cuota de pantalla interna que fuera equivalente al régimen de igualdad que se está tratando de buscar en el mundo real, concretamente para hacerle espacio a las minorías. Es como si el cine tuviera que respetar esa misma cuota de pantalla, y en realidad no, digamos, en realidad no hay ninguna ley natural ni lógica
dicte que la ficción, por lo menos, para empezar, tenga como una especie de correlación orgánica con los hechos del mundo real, digamos, ¿no? ¿Iba por ahí o entendí cualquier cosa? No, lo dijiste mejor que yo. Una especie de estandarización, ¿no? O un tipo de estandarización distinta a la estandarización que solemos atribuirle a Hollywood, ¿no? Es decir, uno suele hablar de que el Hollywood de la era de oro, de los 30 a los 50, eran todas películas más o menos iguales, porque eran todas películas de la industria, ¿no? Como ese es el lugar común que se utiliza para describir la producción industrial, ¿no? Dado que es una producción industrial, todas las películas son más o menos iguales. Sin embargo, paradójicamente, las películas de la era de oro eran mucho más diversas, y utilizo la palabra diverso en el sentido más amplio de la palabra, paradójicamente, que las películas actuales, donde me parece que el caso paradigmático de los Oscars, ¿no? De cómo se pretende estandarizar el premio, buscando en las películas ciertos parámetros que buscan que todas las películas hablen sobre las minorías de una manera, ¿no? Como si no hubiera muchas maneras de hablar sobre el problema, hace que todo termine estandarizándose, no solamente discursivamente, sino también estéticamente. Entonces se genera una gran paradoja, buscando diversidad, ¿no? La palabra diversidad se convirtió en una especie de eslogan que podemos ver en las publicidades de Sprite, pero las películas de la era de oro, industrial, con todos los problemas ideológicos que uno puede adjudicarles a esas películas, terminaban siendo mucho más diversas y mucho más libres que cualquier película, digamos, de Hollywood contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, sí, es lo que vos dijiste mejor que yo, sí. Y también creo que en eso que vos decías, de la autonomía que debería tener la ficción, reemplacemos la palabra ficción por cine, ¿no? Cualquier cine. Cualquier arte. Pero también. yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la reapertura del laboratorio Kodak para producir el celuloide para la película de Tarantino, ¿no? Un tipo que con su película fuerza a la industria a volver a poner en marcha un sistema y el 70 milímetros y qué cines proyectan 70 milímetros, un debate mundial de cuáles son los cines que van a proyectar la película en 70 milímetros, si Cannes la va a dar en 70, si se dan 35. Para mí eso ya es como digamos, el lugar de un cineasta produciendo ese movimiento, digamos, produciendo ese nivel de impacto, digamos, obligando a la industria a moverse, a decir, ¿qué 70 milímetros? ¿Quién es? ¿Quién? Y el miedo de que Tarantino diga, no, Kodak no está produciendo el celuloide para mi película, ¿no? Y que Kodak después, lo políticamente correcto, no, nosotros no estamos censurando a Tarantino, ¿no? Pero digo, un cineasta que produce un movimiento, no solamente con la materia de su película, sobre el problema de lo real, tomando además un asesinato, una situación que es parte como del imaginario americano, pero muy brutal, con un personaje que debe ser uno de los mitos, de los villanos más impresionantes de la vida americana contemporánea, como Manson, digo, trabajando sobre ese terreno y al mismo tiempo, digamos, de dar esa discusión en la propia formulación, digamos, de su película, en términos de los géneros, el problema de lo real, la ficción, etc., también la da hacia el otro lado, digamos, respecto del tema del digital, etcétera, etcétera, y volviendo a discutir sobre la cuestión del cine, el formato, los lentes, el tipo de trabajo sobre el color, ¿no? A eso me refiero, ¿no? De no ser dócil con los discursos que circulan, o lo bien pensante, en los distintos planos, ¿no? Por ahí me fui medio de tema, pero bueno. No, y además, para mí hay una cosa en la película de Tarantino, yo creo que Tarantino es muy consciente de ese lugar que ocupa en el cine hoy, esa especie de mainstream, pero medio difícil de ubicar ahí. Lucas en el artículo decía algo de como en esas películas cómo se reemplaza, o en The Green Book, la comedia explosiva por la película expositiva. Y yo creo que Tarantino es muy consciente de que él no tiene que exponer nada, que él tiene que hacer una
película que despierte preguntas y que en todo caso que la gente exponga cosas, ¿no? Después. Sí. Y que la película no, bueno, porque lo expositivo tiende a ser leído a partir de su contenido, ¿no? Y de su claridad en cuanto a qué tema plantea, qué abordaje se hace. Y de nuevo, el cine no tiene por qué hacerlo, o el arte no tiene por qué hacerlo. Puede abrir una pregunta y no cerrarla nunca. Y creo que ese es el problema, yendo ahora, me voy un segundo de la de Tarantino, pero yendo a las películas que toma Lucas, creo que es el problema de ambas películas que toma Lucas, ¿no? Que quieren cerrar esas preguntas, o que quieren responderlas en la propia película y que a uno le quede perfectamente claro esa utopía o esa distopía, y por qué podemos o no podemos generar ese mundo, ¿no? En esta, no, o sea, ya de por sí el planteo de la película de Tarantino es imposible, ¿no? O sea, es irrecuperable eso que se está tomando, y es el cine el que lo logra. En los otros, bueno, no, igual no es para hacer una valoración bien y mal, pero es difícil no leerlas de esa forma como tan clausurada, ya sea para, bueno, vamos a ser todos amigos, o quememos todo porque una persona herida y lastimada en su vida puede ser muy peligrosa, entonces casi que tiene un mensaje ahí también, ¿no? No le hagamos bullying a los chicos medio raros. De nuevo, lo exponen no porque un personaje venga y lo diga, sino porque cierra por todos lados. Sí, tomando algo que dice Lucas en su artículo, yo pensaba recién, Estados Unidos tiene un historial muy grande en hacer guerras, ¿no? Y esta última guerra es una guerra en contra de la ficción, ¿no? Y con estas películas la está ganando. Es decir, y cuando hace ficción, digamos, yo cito una cosa que dice Lucas, dice, finalmente, más que ficciones dignas de su tiempo, terminan convertidas en imágenes de una utopía, ideas posibles de un país que siempre termina ganándole a la ficción, ¿no? Y yo pensaba recién, bueno, Lautaro citaba lo que yo había dicho en su momento en redes sociales, de la serie Hollywood, justamente, que es una serie muy interesante para ver esto que dice Lucas. Es decir, la serie Hollywood, de Ryan Murphy, plantea una ucronía completamente inversa a la de Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood. Porque básicamente la ucronía que plantea la serie Hollywood es lo que hubiese pasado si en los 30 la diversidad sexual hubiera triunfado y si de repente todas las minorías del mundo se hubieran unido y hubieran logrado ganar terreno en Hollywood y hubieran logrado hacer de Hollywood un lugar mejor, ¿no? En un punto termina siendo casi como un intento de responderle a Tarantino, ¿no? Si vamos a mentir, hagamos una buena mentira, ¿no? Es decir, como que el bien triunfe. Peor, ¿no? una mentira positiva, ¿no? Positiva. Que sea positivo. Sí, sí, totalmente. Recién, con lo que decía Male respecto a esta película de Tarantino, yo pensaba que es una película que no se plantea la idea de tener que salir a pedir disculpas, ¿no? Por lo que muestra. Cosa que me da la sensación de que el resto, bueno, o buena parte de las películas de Hollywood de hoy en día, sí tienen miedo de eso, ¿no? De decir, bueno, están todas las minorías representadas, hay cierto grupo de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Son checklists, exactamente, Nicolás me está haciendo este gesto. Y en ese sentido las películas terminan siendo más un muestrario de lo que debería ser una idea de mundo o de país posible, aunque me gusta la idea de hablar de mundo cuando hablamos de Hollywood. Y por eso hablo de esta cuestión medio utópica que se plantea en las películas, porque, digamos, cuando salimos del cine nos damos cuenta que el país no es así y el mundo tampoco es así.
y en ese sentido, hay una película de la que no hablo en el texto, pero sí me parece interesante plantear, no sé si la vieron, que es Booksmart, que es una comedia adolescente de las que Hollywood en los años 80 y 90 solía producir con contenidos hermosos, desde John Hughes a Porky's. Y esta película lo que hace es plantear una especie de super cool, como apta para todo público, digamos. Le saca cualquier idea medianamente salvaje que pueda tener, le quita cualquier cuestión escatológica, la transforma, para mí, en una visión de un mundo adolescente que realmente es completamente mentiroso, digamos. Es casi una mala ficción, ¿no? Si la de Tarantino es una buena ficción. Digamos, creo que la comedia en ese sentido, nada, se vuelve un objeto completamente sin ningún valor de los buenos de la comedia, que es hacer reír, hacernos sentir de que por ahí nos estamos sintiendo un poco mal de lo que nos estamos riendo, pero nos reímos igual. Digo, es un mundo que, digamos, no, una película de John Waters sería imposible, ¿no? Porque él sí debería tener que pedir muchas disculpas por todo lo que hace. Es que, Lucas, es un mundo sin tensión, es un mundo sin problemas. Booksmart es una película que no tiene problemas. O sea, hay una especie de borramiento del mal, digamos, de que el mundo es una mierda. No existe. O sea, en esa película el mundo no es una mierda. Y si es una mierda por algunas personas, literalmente, siguiendo lo que vos decías del pedido de disculpas, literalmente los personajes que eran más o menos malos terminan pidiendo disculpas. Entonces, igual no existe el mal en el mundo en esa película. Ah, perdón, Rami, dale. No, yo quería decir, hay algo para mí, bueno, ahora que esta charla se convirtió en una crítica en vivo de Booksmart, quería decir que hay algo interesante en esa película que a mí no me gusta, o sea, no creo que sea una buena película, pero sí me parece que hace algo que es muy interesante vinculado a esto que estamos hablando. La película tiene algo perverso en la inversión de los roles. En las clásicas comedias adolescentes, lo que sostenía de alguna manera la conexión moral con el espectador era que los protagonistas, que eran los nerds, básicamente, o sea, las personas que eran víctimas del poder de los deportistas, sí tenían razón. Y eso era lo que a nosotros nos identificaba con ellos. Los sujetos, los poderosos, no tenían razón, estaban equivocados. Y la película, en última instancia, de alguna manera, la historia de la película era equilibrar ese desequilibrio. En esta película invierte esos roles. Entonces, los poderosos, los que son los populares y los cool, no son los tipos que están equivocados, son veganos, son como un estereotipo exagerado de progresista, digamos. Son súper cultos, son súper cool, son súper conscientes del problema de la ecología. Es como, son la acumulación de una serie de estereotipos vinculados a los problemas más urgentes del mundo contemporáneo. Y ellos, en principio, son los malos de la película. Lo que termina pasando es que los poderosos de la película terminan siendo los que tienen razón. Entonces, como el desequilibrio que fundamentaba el género no existe más. De hecho, finalmente las chicas, que son las nerds, que los cool no aceptan, terminan volviéndose parte del poder, digamos. O sea, casi hay una pérdida de identidad en la película de parte de las protagonistas, digamos. Lo cual es absolutamente perverso, digamos. O sea, si uno tuviera que tirar un poco de los hilos de esta idea, la película termina siendo ideológicamente muy retorcida, digamos, porque es como las cosas de las que somos capaces para estar del lado de la verdad, digamos. O sea, incluso estamos dispuestos a perder nuestra identidad.
que es la de ser perdedor, no es la de ser progresista, digamos. No, yo capaz que también puedo responder algo de eso, porque yo creo que la película no dice eso. O sea, yo tampoco creo que la película diga eso, pero... O sea, no creo que lo critique, a eso voy. Pero estuvo muy lindo lo que dijiste. No, está bien. Pero digo, yendo a lo que decía Lucas, que decía, es una representación completamente mentirosa porque la adolescencia no es así. No es mentirosa porque la adolescencia no es así. Es mentirosa porque uno no le cree que la película lo dice genuinamente. Uno lo que piensa, y esto volviendo un poco a la cuestión de la corrección política, es que la película está planteando esto porque le conviene, porque para estar a la orden del día. Digo, es una cosa completamente imposible de juzgar en una película, pero al mismo tiempo es imposible de evitar, para mí, cuando uno ve una película, que es sentir si es honesta o no. Yo creo que uno lee deshonestidad ahí, ¿no? O sea, lee que la película, pobre Booksmart, no importa, incluso lo podría decir de Joker, no importa, hace eso porque hoy le conviene ubicarse en ese lugar, ¿no? No por el bien de la película y por el bien de lo que a esos personajes, o del poder de la comedia como algo liberador, que creo que era una palabra que andaba rondando lo que vos decías, Lucas. La comedia tenía un poder liberador porque nos proponía una cosa completamente ridícula, completamente corrida de los estándares a los que tenían que estar prevaleciendo en el mundo real. Y bueno, y esto no. Entonces uno lee deshonestidad, me parece, en esas o en otras películas, pero creo que eso es algo muy molesto, ¿no? No es mentirosa porque no representa la vida tal cual, porque la de Tarantino tampoco representa la vida tal cual. Sin embargo, bueno, es ridículo decir esto, pero yo le creo a esa película. No sé. Ahora, respecto del tema de la corrección, ¿no? Yo pensaba, porque un poco había como una idea de hablar de algunos textos de las dos revistas que trabajan sobre Hollywood y sobre los géneros así llamados bajos. Tarantino ha trabajado siempre sobre ese terreno, solo que acá se ha metido con géneros bajos y personajes altos, ¿no? Polanski, Manson, etc., ¿no? Pero bueno, digamos, en el último número de Revista de Cine, en el número de La Vida Útil, hay textos sobre los superhéroes y hay textos sobre el cine de terror. Entonces yo pensaba, bueno, los géneros bajos siempre fueron como la válvula de escape, ¿no? Es decir, de la corrección política siempre giró por las películas, digamos, los dramas o comedias, pero las películas que eran nominadas al Oscar, por decirlo de alguna manera. Y por debajo siempre hubo un cine, el cine de terror, el cine de aventuras, etcétera, que traficó de alguna manera, para usar una palabra que usó Scorsese en su historia del cine, traficó ciertas otras cosas, ¿no? Ciertos otros temas, otros puntos de vista. Me parece que quería llevar un poco la discusión un poco a ese terreno, a ver si podemos discutir un poco sobre eso, que me parece que hay algo ahí y tal vez el artículo, Lautaro quiere hablar un poco del artículo de superhéroes que de alguna manera creo que dialoga bien con el artículo de Ginás, de distintas maneras, en ese terreno, ¿no? Bueno, creo que se los puede hacer dialogar de muchas maneras, pero la verdad es que sigo pensando en todas las cuestiones que se estuvieron charlando, digamos, y hay algo que un poco a mí me hizo acordar, por la manera en la que ustedes hablaban de ciertas obligaciones que implica la corrección política, que tienen que ver directamente, o al menos así me disparó la cabeza, al código Hays, digamos. O sea, como algunas cosas, digamos, de lo que se puede o lo que no se puede representar, digamos. Y entonces, en ese sentido, bueno, hay cineastas que básicamente, como dice Sergio, traficaron, o al menos, digamos, a partir de esas imposiciones lograron hablar casi libremente, o al menos encontrar maneras maravillosas de decir lo que querían decir, o no sé si es decir la palabra, sino como... Quiero decir, Lautaro, ¿sería posible un comienzo hoy como el de Naked Kiss de Fuller? ¿Sería posible hoy en el cine contemporáneo? O sea, a ver, ser posible... No. Creo,
¿Qué sucedería si una película empieza como empieza Night Kids Stay Fuller? No sé, o sea... Las feministas incendian el cine. Prenden fuego. Bueno, pero, digamos, o sea, no te la agarres conmigo. No, pero... estamos charlando, pero quiero decir, me parece que hay algo también, hay como ciertas zonas donde yo tengo la sensación de que el cine como que retrocede frente a lo políticamente correcto, ¿no? Bueno, pero justamente entonces en ese sentido, por ejemplo, la película de la que hablaban, que es Booksmart, a mí me parece que sí, digamos, tiene todos esos problemas que tiene, pero de alguna manera intenta como, digamos, es como una película, a veces Nicolás y María me cargan por eso, pero para mí es una película en cierto punto que apuesta, digamos, hacia el futuro, o sea, como, bueno, tratar de ver cómo hacer, que nos sacamos estas cosas que son como tópicos del cine norteamericano de los 80, y ver qué se hace a partir de eso. Me parece que es como, digamos, la historia tiene como esos bamboleos. O sea, bueno, evidentemente ahora estamos en un momento en el que están todos locos. Bueno, después eventualmente como que las cosas van a ir como acomodándose. Pero, y otra cosa, digo, con respecto al cine de los Avengers, al cine de los superhéroes de Marvel, hay una escena muy particular en la última, no es la última, pero es en la última Avengers, no me sale el nombre ahora, Endgame, gracias, que justamente es una escena bastante icónica en la cual todas las superhéroes, digamos, los superhéroes empiezan siendo en su mayoría hombres, digamos, y a medida que pasan estos 10 años, vamos viendo cómo se van agregando superhéroes. Heroínas, perdón. Sí, y entonces, al final de Endgame, hay un momento en el cual, digamos, las peleas en los Avengers se organizan de una manera un tanto caótica, digamos, y las fuerzas que se ponen en escena son muy grandes, pero nosotros lo que vemos son cómo se cagan a piñas algunos superhéroes, ¿no? Y en un momento vemos que se empiezan a pelear las heroínas mujeres de un lado contra los del otro, digamos, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo nos vamos a acordar de esa escena en 20, 30 años si es que seguimos viendo las películas de los Avengers, si es que las seguimos viendo? Y pensaba que en cierto punto, digamos, ahora estamos enojados, pero siento que la vamos a recordar, no sé si con cariño, pero como una especie de sonrisa irónica, tanto como cuando veíamos los finales, no sé, como cuando veíamos las placas de Scarface de Hobbs que decía, bueno, no intenten esto en su casa, digamos, ¿no? Digo, como ese tipo de retraimiento en cierto punto de justamente lo que se puede y lo que no se puede mostrar, acá visto de una manera en positivo, si se quiere, como bueno, evidentemente ahora las chicas tienen que tener su lugar, las chicas tienen que poder pelearse y le vamos a dedicar, y es totalmente burdo, o sea, es una cosa totalmente burda, totalmente como casi quirúrgica de focus group, de bueno, hay que poner esto, digamos, y siento que ese tipo de cosas como que van a ir como encontrando su lugar, digamos, como que, bueno, sí, ahora estamos, como digo, ahora estamos todos locos, pero eventualmente las cosas como pueden encontrar su carril, quizás soy muy optimista, ¿no? Pero para mí, Lauti, eso en esa película lo recuerdo perfectamente, y también recuerdo que uno cuando la ve dice, bueno, claro, ahora viene el momento este. Pero yo estoy con esto, ¿no? Pero le creo más ahí, digo, por lo menos la lógica épica de Avengers admite que de repente se cansaron todos los chabones, ahora vienen las chabonas, o sea, me parece que tiene más lógica. Una lógica comercial, digamos. Bueno, pero todo bien con eso, digo. Pero en un buen sentido. No, en un buen sentido. Sí, digo, me parece que tiene más sentido ahí que en Booksmart, que en Booksmart le veo algo de astucia, ¿no? Como de especulación. Bueno, es completamente personal lo que estoy diciendo, por eso digo que es un poco ridículo, pero... Es que yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que le creemos más incluso a un producto completamente industrial, mientras que de repente a Booksmart no le terminamos de creer porque hay una cosa indie en la que paradójicamente deberíamos creer más. Pero yo le termino creyendo más a Avengers y a lo que hace con eso que a Booksmart, que se le ven todos los hilos en un punto. Y por otra cosa, que es más efectiva Avengers como película de superhéroe que Booksmart como comedia. O sea, Booksmart debería tener toda esa cosa y no la tiene. Y hay algo que tiene que ver, que creo que subyace a todos los textos bueno, a los que nos estamos refiriendo, que aparecen en Revista de Cine y La Vida Útil, que es una especie de, que creo que se nota muy bien en el texto de Nico, que es como que, digamos, si Hollywood y Hollywood y la leyenda de Hollywood se fundó en cierto punto
como, bueno, estas pequeñas no, pero estas individualidades que básicamente tenían que hacer concesiones con el sistema o negociaban con el sistema porque tenían una visión personal sobre las cosas, digamos, lo que uno podría definir así, Hollywood, ¿no? Como, y bueno, y digamos, creo que una de las razones por las cuales el cine de Hollywood está como está, es que ese tipo de tironeo que existe todo el tiempo entre el estudio, por ejemplo, que ahora no son estudios, sino son grandes corporaciones, y los propios directores, se ha perdido medias tintas, digamos. Porque en un punto está los Avengers, que son, que en cierto punto son casi películas sin director, sobre todo las Avengers, después las otras es más distinto, digamos, hay que ver. O si no, digamos, las películas de A24, que son películas que el autor está como casi inyectado con esteroides, digo, como que están tratando de inflar el autor y estamos tratando todo el tiempo de ver al autor detrás de cada plano, digamos. Y me parece que quizás Hollywood, y perdón si estoy siendo así como muy abarcativo, pero en cierto punto lo que sucede es que casi que no hay diálogo entre una cosa y la otra, digamos. Como que se perdió ese tironeo. Están las grandes películas de estudios que están hechas a base de focus group, digamos, o estas películas que son totalmente art house, digamos, ¿no? No sé, me fui medio a la mierda, pero me parece que sí. Yo pensaba, ¿no? Para recuperar un poco el tema de la comedia. No hay más de la vieja matriz desaforada de la comedia, incluso Screwball, ¿no? En las películas de superhéroes que en Booksmart. Es decir, en ese cine menos reglamentado que es el cine de los superhéroes, donde interviene menos la cuestión del equilibrio de los contenidos, y si pones un negro bueno, pone un negro malo, y si pones un judío malo, pone un judío bueno, y digamos, en ese modo del equilibrio políticamente correcto, ¿no? Y las películas de superhéroes son como películas, creo que de eso hablan los dos textos, tanto el de Lautaro como el de Mariano Ginás, como un cine menos reglamentado, menos controlado, y por ese lugar, como ocurrió siempre en la historia del cine y en la historia del cine americano, el tráfico ideológico, estético fue mayor en los géneros populares, digamos, ¿no? Digo, lo que decía antes Nico, bueno, se pensaba en la década del 30 que el cine de Hollywood eran todas iguales. Bueno, uno podría decir lo mismo del spaghetti western, ¿no? Durante muchos años todo el mundo repitió que los spaghetti western eran todos iguales, después vino Tarantino y dijo, che, no, pará, hay uno que se llama El Gran Silencio, que es distinto que el otro, y entonces tú dijeron, pero ¿cómo? ¿No eran todos iguales, como las de León, etcétera? Bueno, no eran todos iguales, ¿no? Pero es lo mismo, ¿o no? Uno imagina gracias al cine. Y el cine nos hizo imaginar a esos productores de Hollywood, que hemos visto muchos en las películas, como estos tipos así sentados, tipo Jack Warner sentado detrás de un ¿cómo es? Coso gigante con los premios y el habano. Y venía como el director o el guionista y le decía, mira, tengo esta película y a ver, ¿cómo es? Y le cuenta a la piba y dice, no, es una mierda. Listo, otra. Y dice, y esta, como el sketch, ¿no? de Cha Cha Cha. Sí, como el sketch de Cha 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 o como la escena de Rocketman, ¿no? Cuando Elton John le va tocando los temas y el productor le dice, una mierda, una mierda, una mierda, hasta que dice, esa es buena, y era realmente buena. O sea, las otras no eran una mierda. Las otras no eran una mierda, pero esa era realmente buena. Y el tema acá es que el productor ahí tenía como un criterio que uno puede decir es arbitrario, pero estaba ahí para decir no, sí, no, sí. Uno tiene la sensación, sería bueno imaginar cómo es el productor, y le pido a las películas, y ustedes recuérdenme, tal vez haya una película, en la que se represente al productor actual de Hollywood. ¿Cómo es ese productor? Probablemente sea mucho más joven y de repente no diga es así, esa no, sino metele esto, metele el otro, ¿no? Agregá esto, agregá el otro para que funcione, ¿no? Como
que de repente, como decía Lucas, ¿no? Como, ¿cumple con esto? Sí. Es como si uno imaginara a un productor mucho más, que hace menos su trabajo, digamos, que es menos violento, es más amable, ¿no? Obvio. Pero que básicamente te dice, ¿cumple con esto? Si cumple con esto, sí. Bueno, es que Si no cumple con esto, pero no. es menos, si es menos quieren ganar un intuitivo. Oscar, lo van a tener que hacer así. Falta la intuición, digamos. O sea, para mí la gracia era la intuición. Ahora no existe la intuición y existe el focus group, digamos. Que es básicamente lo que es tratar de orientarse en base a datos, digamos. O sea, eso es una cosa que es verdad. Yo lo que digo es que el productor ese de los 40 sabía lo que funcionaba o se la jugaba con que eso iba a funcionar. Acá hay una estandarización tal que si cumple con ciertos parámetros, ya funciona. No es que el productor sabe algo, no sabe nada, sino que simplemente cumple con una especie de reglamento de conducta que automáticamente va a hacer que la película funcione. Porque la gente quiere ver eso, digamos, y volvimos a la era del contenido, digamos, ¿no? Pero me quedé pensando en esa imagen que burlona del productor, y cómo sería el productor hoy, ¿no? De la industria. Bueno, perdón, digo algo, pero respondiéndole un poco a Sergio, que hablaba sobre cierta libertad creativa que existía en los Avengers, en el cual no están como tratando de equilibrar todo el tiempo. Y yo ahí no pienso lo mismo, digamos. Yo creo que justamente porque equilibran y porque está mucho más claro que, digamos, las películas de Marvel son un negocio, y que están como, que están destinadas al entretenimiento, digamos, que es lo que hace que digamos, puedan como sacarse esas cuestiones de encima, digo, tener la escena de las mujeres contra las mujeres, y a partir de eso tener como una instancia creativa que se parece a las del estudio de los años 30, 40, 50, que es tener mucho tiempo y ir como de 8 a 3, digamos, a laburar ahí y estar todo el tiempo para pensar chistes, digamos, todo eso, porque de alguna manera no se está pensando en cierto punto que uno está arreglando el mundo con una película, digamos, ¿no? Y creo que hay algo de justamente de cierta corrección política que está todo el tiempo tratando de arreglar el mundo con una película. Y eso es justamente lo que hace el problema. En cambio, estas como que asumen en cierto punto su total condición de entretenimiento, ¿no? Lauti, perdón que te interrumpa, pero hay algo que dijiste que está bueno, que es que no se preocupan por arreglar el mundo, nuestro mundo, porque hay un mundo que tienen que arreglar dentro de la ficción, digamos. Y eso les da una... No, pero digo, parece joda, pero lo digo en serio, o sea, esa distancia, esa duplicación les permite tener cierta distancia sobre la agenda, digamos. Más allá de que obviamente son las películas más calculadas en términos de equilibrio, de representación y bla, bla del mundo, porque los Avengers son películas que el objetivo de esa película es llenarse y forrarse de guita. Ningún autor, ninguna calidad artística, o sea, si además hacen bueno, digo, en todo caso me parece mucho más interesante los motivos de Ginás, los motivos que Ginás encuentra para decir por qué hay buenos pases de comedia en la película que tienen que ver con grandes guionistas y grandes actores que son dos partes del organigrama de Hollywood que suele mantener cierta calidad independientemente de la calidad de los autores y de las películas. Y también tiene que ver con que son películas tan grandes en su extensión y en su abarcabilidad, de cantidad de mundos, de temas, tópicos, escenas que bueno, por una cuestión casi de probabilidad tienen margen de hacer buenas cosas porque tienen muchas malas a los costados. De hecho, igual, perdón, te hago una corrección. Decir una cosa más. No me parece casual que lejos la peor de todas las películas de Avengers sea la de Black Panther. Es una película como más, obviamente, es casi toda una gran alegoría espantosa, digamos. Lo único interesante de esa película son sus invenciones tecnológicas. Pero perdón, igual ahí yo creo que sí hay una diferencia y que quizás, bueno, ahí no estoy tampoco de acuerdo con el texto de Ginás, porque, digamos, no hace tanta diferencia,
y como que se saca, bueno, no importa, pero se saca de encima Adam Sandler y Ben Stiller como ciertos resabios de la comedia, de otro tipo de comedia, digamos. Pero me parece que hay algo muy particular, que es que las películas más graciosas del mundo Marvel, digamos, vienen de la nueva comedia americana, que son Ant-Man y Spider-Man, cuyos guionistas son Adam McKay, son, ¿cómo se llama el otro? La puta madre. Está el original es, bueno, no me sale el nombre ahora, y que las peores son justamente las de los burócratas. Para mí ahí sigue habiendo una cierta diferencia. Los hermanos rusos, que son las que dirigieron las últimas, son unos burócratas. Y hay otros que son los que vienen de la comedia, que generan un cambio cualitativo, diría. Bueno, está siendo muy autoral vos, autorista, para ser tan poco autorista. Sí, puede ser. Pero digo, no son lo mismo, eso es lo que digo, como que no son todas las películas de Marvel lo mismo. No, yo no creo que el artículo de Mariano plantee eso, me parece que lo que pasa es que le está tomando, vos, tu artículo, ese ya está publicado, ya está en el número 3, así que ya se puede leer. Digo, tu artículo es un artículo muchísimo más expansivo, que estudia cada caso por separado, más lo que forma todo ese conjunto de películas, y Mariano está hablando de un fenómeno, ¿no? Y me parece que antes, como hablábamos de esa función, Rami decía, el objetivo de estas películas es forrarse de guita, sí, y para eso tienen que llamar mucho la atención y ser muy atractivas, o sea, la idea de atracción no es einsteiniana, sino de atracción de todo tipo, casi circense, a eso, ¿no? A eso las compara Mariano, al hombre de goma, qué sé yo, ¿no? O sea, y que casi que para eso no hay reglas, ¿no? Para entretener no hay reglas. Después está todo ese cálculo, creo que es innegable que esas películas pasan por 28 millones de focus groups, pero no se les nota, porque como vos decís, no se juegan en eso, su posición, ¿no? Su posición es atraer a la mayor cantidad de gente posible. Fin, ¿no? Dar un buen mensaje. Bueno, y creo que en ese sentido, pensando, digamos, para poder pivotear hacia, digamos, el tercer tema, podría pensarse, de la charla, es que para mí hay cierto juego perceptual que es como totalmente beligerante a los sentidos, porque básicamente de lo que se trata es de bombardearte tanto visualmente como sonoramente. Me parece que ese tipo de invenciones que está absolutamente ligada con la tecnología y con el poderío económico de Estados Unidos, en cierto punto uno puede encontrar ciertos abuelos, digamos, cierta genealogía, en lo que habla Nico en su texto sobre el cine del terror, digamos, ¿no? Como tratar de usar la tecnología y tratar de usar ciertos gimmicks para poder engancharte. En el caso de los Avengers son tanto recursos narrativos, digamos, la escena post-créditos, y también la parafernalia absoluta de los efectos visuales, que son algo totalmente único y que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, por eso quizás me parece que esa es la línea, esa es la verdadera descendencia de William Castle, esa es la verdadera descendencia del cine del terror de los 50 más fuego artificial que lo que podríamos pensar como lo que es el cine del terror hoy, ¿no? Tiro ahí la. Quería decir si bien sería como mi tema quería decir una sola cosita justamente respecto de lo que vos decías de los efectos especiales, retomando algo que a mí me parece que puede ser una pavada, y dicho así en una oración parece una pavada, pero que a mí me parece muy interesante, que digo, también para cerrar un poco el tema de las películas de superhéroes. Digamos, yo creo que hay algo interesante que dice Mariano, que es que el problema de las películas de superhéroes es que tienen todas estas cosas que podemos decir que están buenísimas, pero que las películas no son lo suficientemente buenas, ¿no? Que, digo, parece una pavada, pero, digo, no es tan sencillo. O sea, la verdad, no son tan buenas. Podrían serlo y no son tan buenas. Lo mismo uno podría decir respecto de los efectos especiales. Digo, es muy sencillo agarrar y decir, los efectos especiales, y esto lo dice Lautaro, y lo dice también Mariano, es muy sencillo agarrar y decir, los efectos especiales son una especie de oleada numérica
que no importa nada y en las escenas de acción no les importa nada y son puros efectos especiales, ¿no? Que es el lugar común para desacreditar este tipo de películas, como se desacreditaba a las películas de terror diciendo, el monstruo es re CGI, ¿no? Como se le renota el CGI, ¿no? Como finalmente terminaban diciendo, es retrucho, está lleno de efectos especiales. Y el problema acá, yo creo que las películas de superhéroes no lograron embellecer los efectos especiales o no lograron hacer de los efectos especiales algo también bello. Y ahí sí estoy de acuerdo con la autora, son distintas las películas. Por ejemplo, Doctor Strange, me parece que no es una gran película, pero sin embargo, lo que hace con los efectos especiales me parece maravilloso, digno de un cineasta experimental y digno también de una persona que está pensando en el grafismo y en el dibujo de dibujantes como Jack Kirby, por ejemplo. Entonces, hay algo ahí que la película, el problema es que no es muy buena Doctor Strange, o sea, no es una genialidad, pero lo que hace con los efectos especiales no lo hace ninguna otra película de Avengers. Entonces, ahí yo veo efectos especiales, todos en digital, todos con fondo azul o con fondo verde, pero que son muy lindos, digamos. Entonces, hay algo ahí que también es muy, muy sencillo, decir, se cagan en todo porque ponen todo con fondo verde. Es lo que se decía de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, cuando, yo soy de los que dice código X, perdón. Lo que se decía de Star Wars en episodio 1, que era re feo porque era todo pantalla verde y ahora no se están peleando en el lugar real, sino que ponen todo fondo verde. Finalmente nos convertimos en unos nostálgicos de mierda que terminamos añorando a Ray Harryhausen y decimos no, porque el mono de King Kong era mejor porque también era la mejor película, digamos. O sea, yo creía en ese mono, no porque lo hacía Ray Harryhausen, yo creía en ese mono porque la película me hacía creer en ese mono, digamos. Entonces, hay algo ahí también, que es lo que decía, que también uno podría conectarlo con lo que dice Teriotola de Edgar Ulmer. Digamos, creo que es John Landis el que, y creo que yo lo cito en mi artículo, si no lo cito, lo iba a citar, cuando John Landis agarra y habla de los monstruos de las películas de terror de la década del 50, que vos le veías, creo que incluso lo decía del hombre de Planeta X, de Ulmer, que vos podías ver que es un monstruo con un extraterrestre, con un cierre atrás, pero vos creías en él. Digamos, vos no estabas todo el tiempo como el nene que está, pero ahí adentro hay un tipo adentro, qué trucho, ¿no? Vos creías en ese extraterrestre. Digo, y paradójicamente hay un montón de películas en las que yo no creo, por más verosímiles que sean esos efectos especiales, porque no importa el efecto especial. Digamos, yo veo la de los Cuatro Fantásticos, pero de Roger Corman, porque recordemos que Roger Corman hizo una Cuatro Fantásticos, lo que termina conectando la clase B con las películas de superhéroes, ¿no? Y yo creo mucho más en esa película y en el amor que tiene esa película, por más fallida que sea, y en la pasión que tiene, que en todas las Cuatro Fantásticos que se hicieron después, que son todas una porquería, como si nadie pudiera haber hecho algo con los Cuatro Fantásticos, que son maravillosos como personajes, pero el único que pudo sacarle algo, por más fallido que sea, de hecho tal vez sea la peor película de Roger Corman, y eso que tiene un montón, es mejor, digamos. Y son unos tipos con una... Digo, la película es muy fallida, pero yo creo mucho más en esa película. Perdón por la palabra creer, nos volvemos unos religiosos, pero tiene un poco que ver con eso. Decir eso. Que estábamos muy queriendo creer, ¿no? De la fe, el tema de la fe. Expedientes Secretos X también, ¿no? I want to believe. Sí, I want to believe. André Bazán, I want to believe. Pero, digamos, bueno, perdón, porque una cosa más. ¿Qué es lo siguiente? Vos decís, bueno, Mariano dice, como el problema es que no son lo suficientemente buenos. Y la verdad es que, si quieren, nos ponemos a hablar un poco de crítica o un poco sobre la propia escritura de las revistas, que tiene que ver con que, digamos, esa frase, la tengo marcada, se termina ahí. Es tipo, y el problema es que las películas no son lo suficiente, o sea, como que tienen destello, digamos, y termina siendo casi como un juicio sumario o como una especie de, no sé, ¿Te no sé cómo parece que decirlo. termina ahí, Lauti? O sea, perdón, ¿no? Sí. No lo voy a defender a Mariano porque Mariano no necesita que nadie lo defienda, pero
No, perdón, se lo digo a Zuckerfeld que dijo lo mismo, digamos. O sea, que hizo suyas sus palabras, así no charlamos con alguien que no está. Zuckerfeld hizo suyas sus palabras, digamos, y digamos, y ahí ya no podemos charlar, digamos, porque a mí sí me parecen buenas algunas películas Bueno, pero ese no es el punto. O sea, digo. No, claro, sí, totalmente. Bueno, entonces, no es que ahí se cierra, ahí no se cierra nada, porque es mucho más importante todo lo otro que desarrolla el texto. Insisto, Mariano no necesita mi defensa, pero me parece que el texto está basado en otra cosa, y justamente lo que está diciendo es, acá no estamos discutiendo si estas películas son buenas o malas, sino lo importante que es que haya películas así que cumplan esta función, porque si no, nos morimos de aburrimiento, ¿no? Aunque sean malas, no importa, ¿no? Después a vos te parecerán buenas, pero lo que está hablando es otra cosa. Sí, ya sé, pero digo, el hecho de decir, no importa. Bueno, porque dice que no son lo suficientemente buenas. Pero de eso se trata. Bueno, igual me parece que el tema acá no es discutir las operaciones críticas, sino más bien otra cosa que la que estábamos hablando antes. Pero me parece que de eso se trata también la operación crítica, digamos, en que las cosas digamos, Mariano dice eso y decide deliberadamente decir eso y no desarrollarlo como un gesto, digamos. O sea, él desarrolla otra cosa. No utiliza 78 páginas para desarrollar por qué no son lo suficientemente buenas o malas, porque no ese es el interés del texto. Lo utiliza, digamos, y a mí me parece que está bien que diga cosas que queden suspendidas y que cada uno después piense o reflexione sobre esas cosas, que es un poco también lo que estamos haciendo acá, hablando, digo, con temas que se desprenden de eso. Pero bueno, nada, o sea, no... Yo me apropié de esas palabras, pero para hablar de otra cosa también. Está bien. Sí, no, dale. Yo quiero pasar a otra cosa, así que si querés decir algo sobre esto. No, nada, que me quedó replicando esta idea de creer, de qué creemos cuando vemos una película. Y si hay un género que depende de eso, es el terror, ¿no? Entonces, me parece pertinente, Nico, si querés hablar un poco más al respecto de, o Ramiro. Sí, voy a agregar, porque estaba por decir exactamente lo mismo, pero para tratar de vincularlo con algo que empezamos a hablar. Porque pareciera que si uno trata de hacer un resumen de la charla que estamos teniendo, es como que el malestar, todos de alguna manera estamos de acuerdo en que hay sentimos un cierto malestar vinculado a cierta zona mainstream, digamos, del cine norteamericano contemporáneo, que está vinculado por un lado a que no creemos, o sea, de hecho recién gritábamos todos al unísono, o sea, el problema es que no creemos, el problema es que las películas no son buenas porque no nos permiten creer en ellas, y esa falta de credibilidad de alguna manera también está vinculada a cierta especie de actitud servicial de la ficción para con la actualidad del mundo exterior, de la realidad, digamos, que fue lo primero que hablamos, corrección política, etcétera, etcétera. Entonces digo, para como tratar de vincular un poco todo, digamos, y ya pasando directamente al terror, que es de lo que hablas, Nico, vos en tu texto, y que tiene que ver con esto, porque de alguna manera vos criticás muy fuertemente una serie de películas de terror contemporánea. No sé si precisamente por su carácter institucional en relación a la realidad, pero sí por una suerte de aire de seriedad, o de aire de importancia. Gravedad. Sí, perdón, una cosa nada más, que el artículo de Lautaro sobre los superhéroes también hace mención a eso, ¿no? Las películas que son las que quieren ser importantes y las que son más frescas, ¿no? Perdón. No, de gravedad y de búsqueda de prestigio, ¿no? Es decir, en un punto A24, digamos, las películas de A24 serían al terror lo que el Joker es a las películas de superhéroes, en un punto. Dicho así mal y pronto, ¿no? Contá un poco qué es A24 para los que no saben.
A24 es una productora que surge como una productora, o sea, en realidad es una productora independiente que funda un grupo de gente relativamente joven y que al principio empieza financiando películas de íconos como del cine independiente, como por ejemplo Gus Van Sant, por ejemplo, y después termina también, creo que Noah Baumbach, no sé, bueno, pero alguno de ellos, pero después termina produciendo óperas primas de directores que incluso llamativamente son dos actores que pasan a dirigir películas. Me refiero a Jonah Hill con Mid-90s y a Greta Gerwig con Lady Bird. Pero sobre todo se hace conocida por producir muchas películas de género que terminan teniendo mucho prestigio en festivales internacionales, ¿no? No tanto en Hollywood, sino más bien en Europa. Así producen películas como The Lighthouse, como Midsommar, como las películas de Ari Aster, que son Midsommar o Hereditary, The Witch, las películas de Robert Eggers, y que en un momento llegó el momento en el que la gente ya empieza a hablar de estas películas como películas de A24, ¿no? Las películas de A24 como si tuvieran un sello en particular, un sello de garantía, y sobre todo, como suele asociarse la palabra garantía a la palabra calidad, garantía de calidad, ¿no? Como cuando las publicidades de electrodomésticos, ¿no? Garantía de calidad. Calidad que se la da los festivales internacionales, sobre todo el Festival de Cannes, Locarno, ¿no? En Mar del Plata se dieron muchas de esas películas también. ¿En Mar del Plata también? Mirá vos, no me acordaba. Sí, Hereditary se dio en Mar del Plata. No, bueno, It Follows, que no es de A24, pero digamos, es un poco la... Claro. Sí, y son películas que en un punto, si no digamos, tal vez la razón por la que todo el mundo celebra estas películas y le dice son películas de A24, es porque si bien son distintas, parecen tener como ciertos patrones que se van repitiendo respecto de cómo ven el género por un lado, ¿no? Y por otro lado, cómo construyen ese género, ¿no? Que básicamente utilizan la noción de lo ominoso, ¿no? La noción de lo ominoso como la condición fundamental de la construcción del miedo, ¿no? Y la construcción del mal, ¿no? El fuera de campo y lo ominoso son dos de las características principales, ¿no? Estaba por decir algo antes y me olvidé por completo, explicando un poquito este tipo de películas. El prestigio, no sé. La calidad. Sí, no tenía que ver tanto con eso, pero bueno, me desconcentré un poquito porque también nos están diciendo que redondemos. Y no sé si alguien quería seguir con esto. Estábamos hablando de la relación que había entre estas películas de terror que buscaban prestigio y la idea de que ya no creemos en las películas, que viene de los superhéroes y que viene de Tarantino y de los problemas de la actualidad en las películas de ficción. Es que yo creo que está bien eso, ahí me dio un pie. Es que yo creo que ahí la noción de la creencia en ese tipo de películas es interesante para pensar respecto a la noción de verosímil, ¿no? Lo real, que hablábamos antes con la película de Tarantino. Yo hablo, no sé, como que inventé una palabra, no sé si existe, yo creo que la inventé para usarla porque es la que más me convenía, pero como cierto cientificismo de esas películas de terror, ¿no? Como si de repente esas películas de terror basaran su creencia en te puede pasar a vos, digamos, te puede pasar a vos también, ¿no? Es decir, uno cuando veía una película de terror con un monstruo, a uno le daba miedo esa hora y media que estaba viendo la película, porque tenía la fantasía de que lo estaba viendo en ese momento a ese monstruo. Mientras que todo este tipo de películas es cuando llegues a tu casa, el terror
está en tu familia. El terror en realidad está, ¿no? Entonces hay algo ahí del trabajo sobre el terror que básicamente vuelve a lo psicológico, vuelve a la eliminación por completo de lo fantástico, ¿no? O la utilización de lo fantástico para la alegoría, ¿no? En fin, digo, son películas saturadas de ese tipo de procedimientos, ¿no? De una construcción del mal sin rostro, ¿no? Como una especie de cosa voluble, ¿no? Como ahí que no es nada, como It Follows, y que puede serlo todo. En consecuencia, tenemos miedo a todo, ¿no? Y ya está. Últimamente, y esto es un agregado que hago a mi texto, hay una tendencia que podemos relacionarlo con lo que estábamos hablando al principio, que tiene que ver con que ese género también empezó a estar contaminado de lo políticamente correcto. Y cineastas en los cuales uno depositaba cierta fe, como por ejemplo Jordan Peele con Get Out, de repente hacen películas como Us. Y sobre todo producen cosas, porque no puedo decirlo de otra manera, como Lovecraft Country, ¿no? Eso pasa, y hace poco creo que se estrenó una película que se llama Antebellum, una película que no vi todavía, pero que también tiene como esa especie de pátina de lo políticamente correcto. Y otra cosa que yo no decía en el artículo, porque es un artículo que termina de una manera bastante triste, ¿no? Como no future, y sin embargo yo creo que hay future en el género. Y el future está en esas películas que a todo el mundo le pasan desapercibidas, algunas forman parte de otra productora que es Blumhouse, de la cual no me ocupé, ¿no? Y en otras películas que no se sabe de qué productoras son, y que son esas que ves los carteles en la calle y que pasan desapercibidas. Ese tipo de películas que vos decís, bueno, no son grandes películas, como decía antes de la de los superhéroes, pero por lo menos hay algo acá, ¿no? Que sigue sosteniéndose en esa creencia en que puede dar miedo un monstruo así atrás de un armario, ¿no? Y que siguen creyendo que eso es posible. Porque yo creo que las películas de 24 no creen que eso es posible y quieren pisotear todo eso, porque todo eso es vulgar, ¿no? Y ahí volvemos a lo que hablábamos antes de los géneros bajos, ¿no? Como el miedo al miedo, ¿no? Y es muy interesante porque si uno piensa los mecanismos de contaminación que usaban, no sé, alguien como Brian De Palma, ¿no? Cuando hacía una película como Carrie o Doble de Cuerpo o Vestida para Matar, que utilizaba elementos del cine de terror más clase B, incluso del pornográfico, lo llevaba a un nivel como de cierta, no, bueno, lo está filmando Brian De Palma, digo, Brian De Palma está trabajando con géneros menores, digamos. Y en estos casos, y en este caso de las películas de A24 y otras, la referencia que se toma son como, digamos, películas totalmente legitimadas como gran arte, ¿no? Ya sea Bergman, la hora del lobo, El Resplandor, El bebé de Rosemary. Es como que ya no existe la comunicación de decir, bueno, ¿qué pasa cuando agarro algo que está considerado como bajo y lo llevo de repente al gran público? Sino que ahora es como, bueno, lo alto va a lo alto, digamos, ¿no? Como digamos, tienen esta idea las películas de A24. No son películas que se quieran ensuciar, digamos. Más bien todo lo contrario. No sé. Tenés el micrófono apagado, Sergio. No sería el caso de la película de Graham Swan. No, para nada. Bueno, de hecho, estaba por decir eso, que en la entrevista no para de nombrar películas clase B o de esta zona medio gris de Hollywood. Que tiene una zona que es interesante, que es la construcción, digamos, ya que Nico habla mucho en su texto también sobre el tema del fuera de campo en
en el cine de terror, es la construcción del fuera de campo en la película de Graham Swan, construida fundamentalmente a partir de la palabra y no a partir de la imagen, ¿no? Que es muy interesante esa idea, ¿no? De generar como una especie de película de terror inspirada en la figura en el tapiz de Henry James, ¿no? Incluso con el plano de la colcha, como si fuera el tapiz de James, ¿no? Pero digo, que ahí hay algo, ¿no? Que es la construcción del fuera de campo a partir de la palabra y no a partir de la imagen, que es como una zona también productiva, ¿no? En el sentido de una película de bajo presupuesto con la mejor tradición del cine de terror, ¿no? De Corman, etcétera, de Val Lewton, ¿no? Pero a partir de la palabra, ¿no? De nuevo, es que yo creo que, una cosa, Ramiro, yo creo en ese fuera de campo. Yo creo en la palabra de las chicas, en The World is Full of Secrets, mientras que no creo que haya nada en el fuera de campo de It Follows, porque It Follows es una película en la que no hay nada en el fuera de campo. Esa es la vuelta de tuerca, digamos. Todo el mundo dice, en realidad no hay nada. Y yo creo que en el fuera de campo de World is Full of Secrets está lleno de cosas, digamos. Esa palabra de las chicas de The World is Full of Secrets, yo la comparo con la palabra del relato iniciático o inicial de Fog de Carpenter, ¿no? Cuando está el viejo, que además era productor de Hollywood, cuando el viejo cuenta todo ese relato a los nenes, y los nenes miran. Ahora, sí, los que cuentan Lillian Gish contando el cuento de La Noche del Cazador, ¿no? Es la misma tradición, ¿no? Totalmente. Sí, Ramiro, perdón. Sí. No, quería decir que digo que cuando hablabas vos en contra de las terror art house de A24, pensaba para mí adentro qué pensará de The World is Full of Secrets. Sin embargo, sí creo que coincidimos en esta idea de que es una película que si bien viene, o sea, es un caso distinto porque viene de un mundo, es una película que nace de un mundo completamente distinto al de las películas de A24, pero sí comparte esta idea que me parece buenísima que dijiste hace un ratito, de que es una película que el terror se produce hacia adentro y no hacia afuera, digamos. O sea, es una película que no te quedas asustado por la gravedad de las historias en la historia, con H mayúscula, sino realmente logra a través de la experiencia de escuchar a la chica asustarte en el momento que está viendo la película, digamos. Y pensaba un poco que quizá, digo, tratando de generar como una idea que englobe todo, es como si de alguna manera pensando en lo que nos gusta de la comedia de los superhéroes y lo que no nos gusta de estas películas, estos dramas de los que habla Luca que dejaron de ser comedias, y de estas películas de terror, de un terror hacia adentro y no hacia afuera, que es que lo que estamos pidiendo de alguna manera es recuperar de la ficción la experiencia del espectador, digamos. O sea, es como si esa falta de fe tiene que ver con que las películas no nos están produciendo una experiencia potente en el presente de ver la película, digamos. Es como si el poder de la ficción se hubiera convertido en un valor en eco, digamos. Es un valor en diferido y derivado, digamos. Como si el valor, en el caso de Bookman, por ejemplo, es una película cuyo valor último, o Moonlight, por ejemplo, el valor último de esos dramas está afuera del cine. Cuando abrimos la puerta, la película se acaba y nos reconectamos con el mundo en el que vivimos todos los días de una nueva manera por el filtro de la película. Aprendimos. Me parece que esa es como una vieja discusión del cine, digamos. No es cierto que hay más metafísica en Kubrick que en Tarantino. No es cierto. No es cierto. Es un invento de la crítica cultural. Digamos, no es cierto. Esa idea de que William Wyler tenía una dimensión más profunda que Hitchcock está demostrado que era falsa, ¿no? Pero digo, ¿la historia del cine cuenta eso o no? ¿Qué hizo la crítica durante un siglo? Sí, digo, creo que estamos de acuerdo con esa idea. Me parece que, en todo caso,
En todo caso, yo creo que sí hay hay una coyuntura que es distinta y eso hace que la idea, o sea, puede ser la misma idea, pero aplicada a un contexto distinto, porque en esa época no teníamos, el cine en esa época era el dueño y patrón de las imágenes, digamos. Hoy por hoy el cine ocupa un pedacito así chiquito de un contexto mucho más grande. Correcto. Entonces, digamos, el feedback del cine con otras imágenes, con otros relatos, es ligeramente distinto. Bueno, me parece que Cerramos con esto. se nos Están echando. Sí, es una gran conclusión final. En época de pandemia los boliches cierran antes. Así Vamos al que bowling. Vamos al bowling ahora. Los cerebros también cierran antes. Bueno, vamos a comer. Sí, Vamos bueno. Yo voy a buscar un café a la Fonte. Dale. Ojalá que la gente, bueno, en principio que se entere de que existen estas revistas, ¿no? Y que eventualmente lea el número 4, ustedes el número 3, que también estuvo rondando acá, y el 7. Sí, y también hay que decir que estamos en las redes y que Revista de Cine tiene un blog muy activo que pueden visitar. No sé la dirección, si alguno la quiere decir exactamente. RevistadecineWeb.blogspot.com. Estamos en Instagram, en Facebook. Y La Vida Útil también, no tiene blog, pero tienen actividad. Sí, no, y que la revista se consigue en librerías y que la distribuye Blat y Ríos. Así que pueden contactarse. Las dos las revistas las distribuye Blat y Ríos. Así que y La Vida Útil también. El evento está auspiciado por Blat y Ríos. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Festival de Mar del Plata, a todos y todas que nos invitaron a participar una vez más, aún de esta manera. Agradecemos que se pueda dar el encuentro. Y bueno, gracias desde el lado de Revista de Cine, gracias a La Vida Útil por compartir esta charla, por habernos leído. Gracias a Evelyn, Diana, Michelle, que nos facilitaron todo esto. Cecilia. Sí. Y a Cecilia que nos presentó. Bueno, Chao. Adiós. Muchas gracias. Gracias.